Hace varios años en la provincia de Chubut se empezó a producir vino. Sí, uno de los vinos más requeridos por los argentinos y por muchos habitantes del mundo, incluso con las vicisitudes y con las complicaciones que a veces ofrece el clima tan patagónico y tan chubutense. Agus, ¿estamos listos para empezar a repasar la ruta del vino de Chubut? Vamos, listo, Facu. Si yo te planteo esto de la ruta del vino de Chubut, ¿por dónde la empezaríamos y cómo la describirías además? Porque me imagino que es bastante más particular que en otros terrenos o en otras zonas geográficas del país, particularmente lo que pasa en Chubut y en la producción de vino. ¿Cómo describirías esa ruta del vino chubutense? Y hoy la verdad que la vitivinicultura en Chubut ha crecido un montón en estos últimos años. Podemos irnos desde la costa hasta la cordillera, atravesando muchos viñedos y muchas bodegas. Por ejemplo, hoy estamos acá en Radatili. Si vamos de sur a norte, lo primero que tenemos es Sarmiento con Otroña. Siendo hoy Sarmiento una indicación geográfica, nos ofrece una diversidad y un portfolio de vinos increíbles a la vera del lago Múster. Y después si seguimos y nos adentramos en lo que es la meseta, tenemos Cielos de Hualjaina y Paso del Sapo, también con establecimientos como Cielos de Hualjaina, Viñas de Huancache, Rincón Los Leones. Seguimos subiendo más para el oeste, nos encontramos con la indicación geográfica Trevelín, que ahí también tenemos un montón de bodegas como Viñas de Natinfol, Casayahue, Sendero Wine Lodge, Contracorriente, en El Hoyo también. En Trelew también hay bodegas. En Gaiman tenemos Arifa, Fincas Arifa. En Trelew tenemos Punta Ninfas. Y así podemos ir recorriendo la provincia a lo largo y a lo ancho, con muchos establecimientos y bodegas que hoy fueron creciendo notablemente y que nos ofrecen unos perfiles de vinos completamente distintos. Acá tenemos una vitivinicultura extrema, donde tenemos muchas heladas, con lo cual hay que tener mucha previsión en cuanto a la prevención de esas heladas, igual que los vientos. Así que es una zona muy difícil de cultivar, pero muy noble también. Ahí ya tenemos un primer punto del que hablar, ¿no? Chubut es la tercera provincia en extensión geográfica del país, la tercera provincia más grande de la República. Y desde el norte hacia el sur, desde el este al oeste, en el mar, en la cordillera, en el centro, se produce vino. Ya hay algo importante para marcar, no hay un punto específico de la provincia donde sea propenso producir vino, sino que es algo que ya se ha generalizado. Sí, exacto. De hecho, tenemos acá en Bahía Bustamante 150 kilómetros sobre la costa, viñedos plantados a la vera del mar. Hay otros proyectos también en la Ruta 1, como Puerto Campo, liderado por Matías Michelin. Así que sí, nos ofrece una variedad y una diversidad increíble hoy la provincia en cuanto a vinos. Hablemos un poquito de las dificultades que se encuentra el productor de vino en la provincia, distintas a cualquier otra región seguramente, porque hablamos de heladas, hablamos de fríos, hablamos de un terruño que a veces es complejo también para poder producir. Y no hace tanto que se produce vino, así por lo menos de forma masiva en la provincia. ¿Cuándo empezó a cambiar eso? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió decir, che, podemos hacerlo nosotros también? Hubo los primeros indicios, vieron que el terroir daba, que el terruño daba, más allá de todas estas dificultades, como en todas las provincias y en todas las regiones vitivinícolas. Acá tenemos que tener mucha prevención en cuanto a las heladas y a los vientos. Generalmente hay muchas estaciones meteorológicas en donde alertan cuando hay una posible helada para poder prender el famoso riego por aspersión y evitar que esas heladas lastimen a la planta o quemen el fruto si estamos en época de madurez. Y los vientos también, pero a su vez es un factor que hace al perfil del vino, esas inclemencias climáticas, ¿no? Lo contemos como para aquel que por ahí no tiene demasiada idea del tema. ¿El sabor del vino chubutense también cambia a partir de las cuestiones climáticas? Y sí, tienen otros perfiles. Por ejemplo, acá vamos a encontrar vinos con una acidez muy marcada. Tenemos mucha amplitud térmica y acá la acidez natural se va a notar y va a estar muy presente y muy marcada, muy filosa, que en otras regiones de la Argentina, como por ejemplo en Salta. La acidez es la columna vertebral, digamos, acá en los vinos de
de Chubut. Ahora, esto tiene que ver con lo climático, ¿no? Con los factores con los cuales conviven los productores. Pero existe también la posibilidad, o da Chubut la posibilidad de darle personalidad propia a cada vino a partir de, bueno, la manipulación de los tiempos, la manipulación de la tierra y también de la fruta. Sí, por supuesto, son perfiles completamente distintos. Vos vas a encontrar un Malbec completamente diferente al que podés tomar en otra provincia o en otra región. Eso tiene que ver todo con el terroir, con el lugar, con el suelo. ¿Y se dan estas diferencias entre los propios vinos chubutenses? Sí, por ahí sí. Misma cepa, pero distintos tipos de vino. Sí, también. Son perfiles distintos porque también tiene mucho que ver quién lo elabora o la intención que tiene el productor del vino que quiere elaborar. Hablemos un poquito de los niveles de producción. Hay una bodega que tiene prácticamente el 40% de la tierra en la que se produce vino en la provincia, que es Otroña. Después hay muchas otras en distintas regiones, como venías mencionando. ¿En qué medida se produce vino en la provincia y sobre todo para quiénes se produce vino en la provincia? Hay mucho vino que se exporta y hoy hay toda una movida para hacer llegar el vino de Chubut, por ejemplo, a distintos restaurantes de Buenos Aires. Por ejemplo, acá tenemos uno de mis favoritos, que es Cielos de Huayjaina, y de Gustraminer, que fue de los vinos que a mí más me sorprendieron, que los probé el año pasado, en donde la acidez es increíble, aromáticamente también, me pareció espectacular, con mucho volumen en boca. Ellos están elaborando vinos de manera ancestral, como se vinificaban hace 2000 o 3000 años, fermentan en ánforas, crianza en ánforas, realizan cantos gregorianos. Es un proyecto muy interesante para que vayan a visitarlos. Y lo que sí resalto de los vinos de acá de la Patagonia es la acidez. Esa acidez natural, presente, punzante, que me hace salivar, que a mí particularmente me encanta. Tiene esto, las cosas ácidas en general y este vino entonces en particular, de que te genera algo, que no es un vino que vos lo tomás como cualquier otro, y está rico, ¿no? Pero digamos, un sabor reconocible. Para mí es como imaginarte del lugar de donde proviene, quiénes son sus hacedores, la coherencia entre el cuidado de la vid, cómo se ve reflejado en la forma de elaborar y en el producto final. Eso me parece que es muy noble acá en la provincia. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos varias botellas. Todo. Tenemos en Trevelin, viñas de Natinfol. Después tenemos de Patagonian Wines, el Faldeo de Puyén, que es un Pinot Noir. Piedra Parada, también de la familia Patagonian Wines. Acá en Sarmiento, 45 Rugientes de Otroña. En Gaiman tenemos Finca Zafira. Después tenemos este Sauvignon Blanc de Adamou, que es increíble también, muy espectacular. Qué bueno, cómo parecen, por lo menos en lo que estamos viendo, los distintos tipos de uva, ¿no? También. Sí, también muchos varietales, muchos varietales blancos, también algunos tintos, más allá del Pinot Noir, que es un varietal que le sienta muy bien estas latitudes, porque era impensado que a estas latitudes hoy por hoy se elaboren vinos de tan alta calidad, ¿no? Esto es importante porque, a ver, siendo tan hostil el terreno, uno podría decir, bueno, funcionó con este tipo de uva, vamos por acá. ¿Sí? Y sin embargo se han ido animando a probar otras cosas. A probar también con el estudio. El estudio hizo que los productores también sumaran más varietales a sus líneas. ¿Qué más tenemos? Casa Yagüe en Trevelin. Increíble. Contracorriente. Tenemos Terruño de Caldera. Punta Ninfas de Trelew, Bardas al Sur. En Sarmiento tenemos este espumante de manzana, también muy interesante para probar. Y bueno, acá es un mini recorrido, pero dentro de todas las bodegas que fuimos nombrando hay también muchos varietales más, así que está bueno que los conozcan. Agus, mira, recorramos un poquito y mientras me contás cómo hacen los productores para combatir las condiciones del clima y la hostilidad, el viento, las heladas sobre todo. Hay algunas técnicas bastante particulares y que las han ido desarrollando con el tiempo también. Sí. Por ejemplo, acá en Otroña, justo tengo este espumante, se cuentan con estaciones meteorológicas para determinar cuándo va a caer una helada. Entonces,
antes de que llegue ese momento, se prende el riego, se llama riego por aspersión, y eso le genera a la planta un efecto iglú. Entonces no permite que se queme. O sea, le queda hielo alrededor, pero no lo toca. Exactamente, porque no es el mismo punto de congelamiento del agua con el azúcar. Entonces, ese efecto iglú hace que el grano no se queme. O que la planta, si todavía no tiene el grano y está en el momento de florecer, no se queme la planta. Pensá que es como, ¿qué pasa si vos ponés una planta de lechuga en la heladera? Y se quema, se achicharra. Se quema, exactamente. Entonces, para evitar que eso le pase a las vides, se utiliza el riego por aspersión. Bueno, en definitiva, con todo lo que venimos charlando, si algo que está claro es que el vino de Chubut tiene muchísimas oportunidades hacia adelante, sí, ¿no? En el mundo y acá en la Argentina. Sí, mucho potencial. Hoy la provincia cuenta con aproximadamente 44 establecimientos vitivinícolas, más de 20 bodegas. Hay una ruta enoturística súper interesante para poder hacer, para poder disfrutar. Hoy las bodegas están abiertas al público para que puedan ir a hacer las degustaciones, para conocer quiénes son los que hacen sus vinos, cómo los elaboran. Esto está buenísimo, la visita que antes hacía la familia a Mendoza o a San Juan para ir a recorrer las bodegas, claro. Hoy la tenés acá en la provincia. Hoy la pueden hacer acá en la provincia y la pueden recorrer desde la meseta hasta la costa y hasta la cordillera. O sea, una diversidad de paisajes increíbles, con muy buenos vinos para disfrutar y para que puedan sorprenderse. Y es una región que tiene muchísimo potencial. No me quiero olvidar de contarles que contamos en la provincia con 3 indicaciones geográficas: Sarmiento, El Hoyo y Trevelin. Y lo que significa la indicación geográfica es que el vino proviene de un lugar con características particulares que hacen que el producto, en este caso el vino, tenga particularidades únicas. Agus, vino chubutense. ¿Qué tenemos que blanco identificar para saber qué es un vino chubutense? No sé si hay algo para identificar, sino para disfrutar, para pensar del lugar de donde viene. Pero sí vamos a encontrar una nariz con mucha hierba fresca y cuando lo probemos con muy buena acidez natural y con un volumen en boca muy interesante, un vino fresco. En este caso, este varietal es un Sauvignon Blanc, así que te invito a que lo pruebes y que me digas a ver qué te parece. A ver. Es muy rico. Muy rico. Quiero más. En los olores podemos identificar también particularidades propias de la tierra nuestra, ¿no? Hay mucha presencia de hierba fresca. Cuando lo pruebo me retoma el lugar de donde viene. El clima frío, la frescura, la acidez. Soy reiterativa, pero me encanta toda la acidez natural que tienen los vinos de la provincia. Y el volumen en boca que también nos ofrece. Ya hablamos de los vinos, de la producción chubutense y de todo lo que se está haciendo mucho y muy bueno en nuestra provincia. ¿Sabes qué nos queda ahora? Tiempo para disfrutarlo. ¿Vendamos? Vendamos. Gracias, Agus. Gracias.